Todos sabemos que los gobiernos mantienen secretos, muchos de ellos justificados por la necesidad de proteger su soberanía y seguridad nacional. Los militares, en particular, son los custodios de estos misterios, llevando a cabo operaciones encubiertas que el público nunca llega a conocer. Armas climáticas, programas de control mental, experimentación genética o alianzas con entidades desconocidas son solo algunas de las sombras que podrían esconderse detrás de los muros de seguridad. Hoy, uno de estos soldados ha decidido romper su silencio y compartir con nosotros uno de estos secretos. Escuchémoslo. Muy buenas noches a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharme en esta ocasión. Mi nombre es Tomás y soy un soldado asignado al área de inteligencia militar. Es un placer. Normalmente somos los encargados de que no haya filtraciones de información hacia el público general y cosas por el estilo. Y las ironías de la vida me han traído a mí, uno de los líderes de mi división, a contar algo clasificado por mí mismo. Vine aquí a relatarles acerca de una rara ocasión en la que tuve que hacer trabajo de campo, pues aunque no estoy exento de hacerlo, lo normal es que mi trabajo sea en una oficina o manejando los equipos de campo desde el centro de mando. Sin embargo, esa ocasión era especial. Requería un tratamiento muy específico de la situación, considerado lo delicado del asunto, pues para empezar, lo que el gobierno hacía en ese lugar era ilegal, a pesar de que sirviera para propósitos de seguridad nacional. Como alguna vez dijo Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Con esto, quiero que todos tengan en cuenta que las prácticas ilegales dentro de los gobiernos son de hecho bastante comunes, pero tienden a encubrirse demasiado bien. En aquella ocasión, debíamos extraer documentos confidenciales de una base militar en medio de la selva, la cual estaba totalmente abandonada. La razón de esto es porque, principalmente, el gobierno la usaba como centro de interrogatorios. En aquella ocasión debíamos extraer documentos confidenciales de una base militar en medio de la selva, la cual estaba totalmente abandonada. La razón de esto es porque principalmente el gobierno la usaba como centro de interrogatorios. Y así como se lo imaginarán, ahí tenían una tendencia muy común: las torturas. Las personas que llevaban a esa base eran terroristas y generalmente personas riesgosas para la seguridad nacional. Pero ya que tenían entrenamiento militar y tenían algún pasado como mercenarios, un interrogatorio común no les haría hablar tan fácil. Creo que no puedo ser muy descriptivo en las cosas que se hacían ahí, pero digamos que era como un secreto a voces que cuando algún prisionero era llevado a ese lugar, bueno, no regresaba. Ni siquiera era posible encontrar su cuerpo. Y honestamente, por mi salud mental, aunque tenía el suficiente rango para saber qué es lo que pasaba exactamente allá adentro, decidí seguir ignorante al respecto. Sin embargo, hace poco menos de una década, aquel centro de interrogatorios cerró repentinamente. Quienes saben las verdaderas razones de esto, o están muertos, o tienen una autoridad de al menos 8 o 10 escalones por encima de mí. Literalmente son los altos mandos del gobierno. Dicen que la razón de esto fue que uno de los terroristas que dieron por muerto salió de la fosa común en donde lo tiraron y terminó asesinando a todo el personal de centro de interrogatorios antes de finalmente morir a causa de las serias heridas que tenía. Honestamente, es una versión algo fantástica a mi parecer, pero aquel lugar generaba tantos interrogantes y misterios que si me enterara de que algo así realmente pasó, creo que no me sorprendería. Lo que sí me intrigaba era saber por qué nos habían enviado a recuperar documentos confidenciales después de años del repentino cierre de ese lugar. En fin, solo les digo esto para que tengan un poco de contexto de la misión a la que fui a realizar, la cual
me tuvo terriblemente nervioso de principio a fin. Para mis subordinados, este lugar era una leyenda, y estaban algo emocionados de conocerlo por dentro. Sin embargo, en cuanto llegamos, el pútrido olor de cadáveres descompuestos podía olerse a metros de distancia. El lugar entero evocaba la muerte, y no bromeo acerca de ello. Las piernas me temblaban a medida que me acercaba. Para llegar al lugar de donde se suponía que estaban los documentos, teníamos que llegar a un búnker subterráneo, y para esto debíamos llegar hasta el corazón de la gran base militar. Estén atentos, no sabemos lo que vamos a encontrarnos, así que no rompan formación, les dije a todos. Pensé en posibilidades locas, como que en realidad aquel preso que acabó con la vida de todo el personal de la base, en realidad siguiera vivo o algo por el estilo. Pero en cuanto pensé en lo ridículo que sonaba eso, esa posibilidad desapareció de mi mente. Al llegar, me sorprendió lo limpia que se veía la entrada. Sin embargo, este parecía ser el único lugar en orden, puesto que a medida que nos adentrábamos al lugar, se podían ver las paredes y el suelo manchados de un líquido rojizo. Y bueno, lentamente, también fuimos encontrando partes de cuerpos tirados en el suelo. Sí, era asqueroso y repugnante, pero por mucho que quisiéramos avanzar rápido, debíamos tener en cuenta que estábamos en un ambiente desconocido y que algún elemento desconocido podía llegar a afectarnos de alguna forma. Sin embargo, logramos llegar al búnker subterráneo y sacar todos los documentos sin problemas. Afortunadamente, el mapa que nos dieron fue lo suficientemente exacto y era muy fácil ubicarse dentro de la base. Sin embargo, mientras tomábamos todos los documentos, empezamos a escuchar pasos en la parte externa del búnker. ¡Comando! ¿Quién abandonó la formación? ¡Repórtense! Di la orden de inmediato. Empecé a preocuparme de verdad en cuanto toda la tropa que iba conmigo empezó a reportarse y noté que en realidad estábamos completos. Un civil normal no le daría ninguna importancia a esto. Quizás fue el viento. Es lo que la mayoría de las personas pensarían en esa situación. Pero a todo soldado se le enseña en su entrenamiento que cualquier estupidez que pase por alto podría costarle la vida, y más en la situación en la que estábamos. No hubo necesidad de decir ninguna orden en cuanto la tropa terminó de reportarse. Todos sabían qué es lo que debíamos hacer. De inmediato, la mayoría montó guardia mientras unos cuantos nos encargábamos de extraer los documentos. No estábamos en una situación en la que se pudiera examinar cada documento para saber si eran útiles o no, sino que rápidamente empezamos a meterlos todos en el equipamiento que habíamos preparado para ello. Y en cuanto dejamos las oficinas vacías, empezamos a salir en formación uno por uno. Caminamos un poco a la salida, pero no pasaron ni 5 minutos para que en nuestro camino notáramos algo que no estaba cuando estábamos yendo hacia aquel búnker subterráneo. Había un cuerpo tirado en el piso. Lo singular de este es que estaba casi desnudo, literalmente raquítico. Era realmente sorprendente ver un cuerpo en ese estado, y que además de eso estuviera tan bien conservado. Pero la pregunta era clara: ¿cómo rayos había llegado ahí? Estábamos totalmente seguros de haber registrado los lugares por donde estábamos caminando. Pero en cuanto uno de mis subordinados se acercó a revisar el estado de ese cuerpo, nos dimos cuenta de algo sorprendente. Capitán, tiene pulso, aunque muy débil. No me explico cómo rayos, pero este tipo sigue vivo, dijo el subordinado que se acercó a revisarlo. De inmediato, aún con la conmoción de esta información, me comuniqué con el cuartel general. En cuanto mi comandante escuchó el informe, emitió una orden rápido para inmovilizarlo, y la nueva misión era llevarlo de inmediato
algo que inicialmente no me agradaba, pues sabía la naturaleza de lo que se había hecho en este lugar, y ese sujeto, o podría haber sido un prisionero, o uno de los custodios. Rápidamente lo esposamos y los llevamos hasta nuestro transporte. No sé por qué razón, pero mientras veía cómo ese tipo estaba tirado en el suelo del camión en el que íbamos, tenía los pelos de punta, y no tardé mucho en averiguar por qué. De repente, el sujeto abrió los ojos y empezó a gruñir como si fuera algún animal salvaje, y luego empezó a revolcarse por el suelo. ¡Médico! ¡Denle un sedante! Di la orden, pero en cuanto el médico se acercó, como si hubiera estado esperando el momento, el tipo, raquítico, y que pensábamos que estábamos sin una gota de energía, de inmediato se abalanzó sobre el médico y le mordió la oreja. Personalmente, tardé unos segundos en protestar la grotesca escena, pero volví a mis cabales cuando el sujeto se alejó, y nuestro oficial médico se sujetó la oreja que ese sujeto le mordió. Vimos cómo la sangre empezó a fluir a borbotones. Muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento, pero todos esos pensamientos se silenciaron en cuanto vi que el tipo que le había mordido la oreja a nuestro oficial estaba masticando algo con una expresión de satisfacción. No hay manera, pensé, pero en cuanto revisé el estado de nuestro médico, pude darme cuenta de que no solo había sido un simple mordisco, le había arrancado la oreja desde su base. Quise gritarle al resto de la tropa la orden de que lo inmovilizaran aún más, pero a decir verdad, no lo sé. Quizás preocupación o tal vez pánico. No quería que ningún miembro de mi tropa se arriesgara a algo similar. Uno de mis subordinados, al parecer, supo leerme lo suficientemente bien. Lo llamábamos el raso sónico a modo de broma. Él de inmediato sacó su arma de mano y le disparó a las extremidades a ese sujeto. Al parecer, el dolor fue lo que hizo que se moviera en el suelo como si fuera una serpiente, pero de inmediato yo me sentí algo aliviado. En cuanto notamos que se debilitó un poco, de inmediato nos abalanzamos todos sobre él y lo atamos con unas cuerdas que teníamos en el transporte. Ahora que lo pienso, quizás fue un poco exagerada nuestra reacción, pero rayos, creo que cualquiera en nuestro lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. El camino de regreso a la base fue realmente tensionante. Nadie realmente pudo relajarse ni siquiera por un segundo, pues aquel tipo gruñía y gritaba como si estuviera loco. Bueno, a mi parecer sí estaba loco, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Al llegar a la base y entregarle al prisionero al comandante, él, más que verse satisfecho con algo así, se veía preocupado, y mucho más de lo que me esperaría. Los documentos que traíamos eran realmente importantes. Informes sobre células rebeldes y terroristas y cosas por el estilo. Información relevante para la seguridad nacional. Pero me sorprendió que la prioridad para el comandante fue aislar al tipo raquítico, problemático y desquiciado que traíamos con nosotros. La reunión con el comandante para entregarle mi informe de la misión fue casi 6 horas después de nuestra llegada. Algo realmente sorprendente, sabiendo que es una misión de inteligencia. Y los informes de misión de ese tipo son de inmediato, a menos que el oficial a cargo esté impedido de alguna forma. Todo después de eso fue realmente tranquilo, pero nunca supe qué es lo que pasó con el sujeto al que llevamos. No tengo la autoridad suficiente para conocer esa información. Ni siquiera puedo intentar averiguarlo. Pero, ¿saben qué? Yo considero que lo mejor fue no saberlo. La verdad, quiero olvidar absolutamente todo lo relacionado con esa misión.
¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato de esta noche. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente. Muchas veces en películas muestran una imagen de la vida que no corresponde a lo que es en la realidad. Vemos películas acerca de héroes de guerra y de batallas legendarias que han pasado a la historia, y nos venden esto como si fuera lo máximo o algo supremamente heroico. Pero solo quienes hemos vivido en este infierno sabemos lo que en realidad está pasando. Podemos ver a través de ese engaño. Imagino que muchas personas se lo han dicho, pero estoy más que segura que no alcanzan a dimensionar esas palabras, así que se los diré de nuevo. La guerra no es para nada un lugar bonito. Jamás vuelves a ser la misma persona luego de ver todos los horrores de la guerra. La historia con la que vengo a ustedes la noche de hoy es acerca de uno de los peores horrores que pudimos observar en una guerra que, a mi pesar, ni siquiera era nuestra. Simplemente nos vimos obligados a participar. Mi nombre es Isabel Márquez y soy una comandante de fuerzas especiales. Buenas noches a todos. Mi equipo tiene el récord actual en velocidad de despegue, así que normalmente se nos asignan las tareas de respuesta rápida a situaciones de emergencia. Hubo una noche que lo cambió todo. Estábamos en una de las bases militares que nuestro país tiene en el extranjero y de repente recibimos una misión de emergencia. Este país en el que estábamos constantemente estaba en alguna batalla con algunos de sus vecinos, y ya que era uno de los socios comerciales de mi gobierno, de vez en cuando debíamos hacerles unos cuantos favores. Uno de los cuantos favores que tuvimos que realizar, los cuales por cierto no eran pocos, fue ayudarlos a rescatar a unos cuantos civiles de un pueblo que había sido totalmente devastado por la guerra que ellos estaban librando. No tengo información del cómo o el porqué de esta, pero el asunto es que los tenía al borde de la ruina. Teníamos que desplegarnos rápido, pues estas personas apenas si estaban sobreviviendo en medio de los constantes enfrentamientos y las fuertes explosiones en los alrededores. Después de analizar mucho la situación en la que estaban, concluimos que lo mejor para nosotros y para ellos era esperar a que cayera la noche y que los combates circundantes cesaran un poco para poder sacarlos de ahí de una forma más tranquila. Y así lo hicimos. Y para que el enemigo no nos notara llegando, tuvimos que dejar nuestros vehículos casi a 2 kilómetros del pueblo y el resto del trayecto recorrerlo hasta el pueblo. Todo estaba bien hasta ese momento, pero recuerdo que hacía un frío inusual y aquel pueblo estaba rodeado por una espesa niebla, aunque no era lo suficiente como para dificultar nuestra visibilidad. Llegamos al pueblo y empezamos a revisar absolutamente todas las casas ahí, pero no había nadie. Empecé a preocuparme un poco. Pensé, si no encontramos a nadie, debemos irnos de inmediato. Puede que el enemigo nos haya engañado de alguna forma. Sin embargo, justo antes de que diera la orden de retirada, uno de mis soldados notó algo. «¡Comandante, tiene que ver esto!», me gritó desde adentro de una de las casas de aquel pueblo, a la que entré apresuradamente con intriga. Al parecer, mi subordinado notó una corriente de aire o algo por el estilo, la cual venía del suelo y movió la alfombra. En cuanto lo hizo, vio que había un túnel, el cual había sido cavado recientemente y parecía como si lo hubieran hecho de forma rudimentaria. «¡Revisen todas las casas! Confirmen que no hayan túneles subterráneos en ninguna», le ordené todo a mi equipo. Y vaya sorpresa que nos llevamos cuando nos dimos cuenta que en la mayoría de las casas esto estaba pasando. Para mí, solo en ese momento, tuvo sentido que no los encontráramos. Realmente me sorprendió lo bien que se escondieron. Pero debíamos llevarlos a la base lo más pronto posible. De inmediato,
Dividí a mi grupo en 2 grupos y a cada grupo le asigné un túnel. Y les di una orden muy clara. Si encuentran a los civiles, pídales que les digan dónde están los otros. Y si no quieren hacerlo, llévelos con ustedes hasta el convoy que tenemos a 2 kilómetros al oeste. Todos mis soldados asintieron a mi orden, y de inmediato se pusieron manos a la obra. En cuanto empezamos a explorar el interior de los túneles, nos dimos cuenta de que era realmente complejo. No solo lo que habían construido para esconderse, sino que realmente se habían asentado ahí. Habíamos teorizado antes que los túneles estaban conectados, y nos dimos cuenta que efectivamente era así. Pero sin importar cuánto recorriéramos el complejo sistema de túneles, aún no lográbamos encontrar a nadie. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas, pues después de un largo rato de buscar insistentemente a cualquier persona, empecé a escuchar suavemente cómo mi nombre resonaba por todas las paredes de los túneles. Sin embargo, no era solamente yo, sino que todos a mi alrededor podían escuchar eso, con la diferencia de que no era mi nombre el que estaba en sus oídos, sino el de cada uno de ellos. Esta situación puso nuestra atención alta y de inmediato nos pusimos en guardia. Luego de un rato, empezamos a escuchar que gritaban, pero ya no era mi nombre, sino que era simplemente un grito cualquiera ejecutado por un montón de personas. Puede que los civiles estén en la dirección de donde provino ese grito, pensé, y de inmediato nos dirigimos hacia allá. No sé exactamente cuánto caminamos, pero en cierto punto llegamos a encontrar a un niño sentado en el suelo en posición fetal. Intenté acercarme a ayudarlo, pero en cuanto me miró, no lo sé, estaba totalmente extraño. Tenía los ojos totalmente rojos y los dientes negros. Empecé a escuchar una risa que reverberó en todo el lugar, y el niño de repente desapareció frente a mis ojos. No me explico cómo rayos, pero así fue. Todo estaba demasiado extraño como para seguir con la misión, así que les ordené a mis soldados que nos retiráramos. Pero vaya sorpresa la que nos encontramos cuando, en nuestro camino de regreso, empezamos a encontrar uno por uno todos los cuerpos de los civiles que debíamos rescatar. La vista de aquello era realmente difícil, pues prácticamente tenían solo la piel de su rostro. Alguien había hecho eso intencionalmente para que pudieran reconocerse, pero además de eso, los cuerpos mostraban claros signos de haber sido torturados. Así es, habíamos llegado demasiado tarde. La visión era tan desoladora que inclusive estuve a punto de vomitar. No era la primera vez que presenciaba con mis propios ojos el horror de la guerra, pero el solo imaginar lo que estas personas tuvieron que sufrir antes de morir en agonía, para mí era algo realmente insoportable. La risa siguió y se hizo más fuerte y burlona. Era como si el autor de tal atrocidad estuviera queriendo bromear con nosotros, como si aquello fuera una fuente de orgullo para él o ella, lo cual no hizo nada más que asquearme. De verdad quería ponerle una bala en la frente. Estaba realmente indignada. Pero como les digo a mis soldados, la misión siempre tiene prioridad. Tus vendetas personales las dejas para cuando no estés en la misión. No sé cómo, pero afortunadamente pude mantener la compostura, y todos salimos de aquel túnel con los cuerpos de esas personas. Sin embargo, en cuanto lo hicimos, escuché una voz claramente enojada desde el interior del túnel, pero ya no me importaba. La misión estaba cumplida, pero me queda el sabor amargo de no haberla cumplido como me gustaría, con todos los civiles vivos. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente.
Muy buenas noches a toda la comunidad que regularmente escucha este podcast. Me llamo Marcos. Apenas llevo unos 2 años de haber pasado exitosamente el entrenamiento de la milicia de mi país, así que actualmente soy un simple soldado raso. Cuando era un cadete, algo pasó durante uno de los entrenamientos. Los superiores solo saben lo que pasó por boca nuestra, pero nosotros somos los únicos que vivimos aquello en carne propia. Y créanme cuando les digo que no fue para nada agradable. En el ejército de mi país, a los cadetes los someten a una prueba en una pequeña isla remota, y hay un montón de rumores alrededor de esta. Uno de los que escuché fue que siempre durante esos ejercicios militares hay 1 o 2 cadetes que enloquecen y que tienen que ser internados en psiquiátricos por el resto de sus vidas. Podrán decir que esto se debe a la dificultad de los ejercicios llevados a cabo, pero estamos en el ejército. Todos los ejercicios son difíciles, estresantes y tensionantes, así que creo que la dificultad del ejercicio por sí sola no basta para desquiciar por completo a una persona. Sin embargo, tampoco puedo negar que llegué a enterarme de que esto fue verdad, al menos con la promoción de cadetes inmediatamente anterior a la mía. Otro de los rumores que escuché es que una promoción entera de cadetes se perdió y que jamás pudo encontrarse siquiera un rastro de ellos. En fin, lo que trato de decir es que esta isla que usaban para ejercicios de entrenamientos de los cadetes estaba rodeada de misterio, y a decir verdad, todas estas historias fantásticas que escuché llegaron a ponerme un tanto nervioso. No mucho, pero sí lo suficiente como para estar preocupado de lo que pudiera pasar mientras íbamos en el transporte hacia ese lugar. De alguna forma, sentía que no debía ir hacia esta isla, pero hacerlo hubiera significado admitir que el entrenamiento fue demasiado para mí, y por consiguiente, terminaría abandonando la escuela de cadetes a la que tanto esfuerzo me costó entrar. En cuanto llegamos a la isla, acomodamos todas nuestras pertenencias en el campamento, y de inmediato los oficiales nos dieron la orden de salir a marchar. Fue un mes entero que estuvimos en esa isla, y créanme, el entrenamiento era inhumano. Para mí en ese momento cobró sentido que alguien se haya vuelto totalmente loco por ese entrenamiento. Sin embargo, me pareció extraño, pues en mi tropa, ni siquiera en los más débiles mentalmente, se veían señales de que este entrenamiento fuera a volverlos locos. Parecía ser solamente eso, un entrenamiento inusualmente difícil, pero nada más allá de eso. Pero creo que todo cambió después de esa noche. Llevábamos 12 horas de entrenamiento continuo, casi no habíamos podido comer ni dormir. Y aparte de eso, para terminar la sesión de entrenamiento del día, debíamos darle 3 vueltas enteras a la pequeña isla. Mientras estábamos en ello, escuchamos un ruido que para nada debía haber sido escuchado en esa situación. El ruido del zapateo ordenado y sincronizado de otra tropa militar. Pero lo más extraño del asunto es que la única tropa militar que estaba en la isla era en la que yo estaba. Inicialmente no queríamos que el sargento se molestara con nosotros, así que simplemente seguimos marchando como se nos había ordenado. Pero después de un tiempo, aquel zapateo fue realmente difícil de ignorar. A pesar de lo fuerte que sonaba para nosotros, el sargento no lo escuchaba en absoluto, y lo confirmamos después de preguntarle varias veces. De hecho, estábamos tan insistentes con el tema que se molestó, se subió al jeep y dijo que si nos quedábamos atrás, debíamos doblar la noche. El tipo era realmente cruel, y esto realmente nos molestó a todos, considerando que claramente no estábamos mintiendo, y además de eso, estábamos exageradamente cansados. Intentamos seguir el paso del jeep, cuando repentinamente empezamos a escuchar cánticos militares. No eran nuestros, por supuesto, pero era solamente eso, escucharlos. Estuvimos toda la noche preocupados no solo por la ira de nuestro sargento,
sino que también de lo que escuchábamos mientras marchábamos. Yo empecé a escuchar cómo supuestamente iba a morir. La cantidad de detalle era impresionante y lo más preocupante es que toda esa tropa fantasma cantaba esa grotesca muerte a todo pulmón. Honestamente, no sé cómo logré soportar eso, pero finalmente logramos terminar la marcha y descansar un poco. Unas horas después, hablé con mis compañeros cadentes y me di cuenta que cada quien escuchó algo diferente. Aún no tenemos ni la menor idea de qué significaba lo que nos dijeron, pero al menos me alegra aún no haber muerto de esa horrible forma. Todos logramos terminar el entrenamiento satisfactoriamente, pero aunque no hubo nadie que enloqueciera esta vez, les puedo decir que desafortunadamente ninguno de nosotros volvió siendo la misma persona. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. En las guerras y en los campos de batalla, a veces tienden a pasar cosas realmente extrañas. Después de alguna escaramuza siempre hay anécdotas y cosas que contar, pero hay un frente de batalla del que no muchos hablan y que jamás tiene historias bonitas: el pabellón médico. Hola a todos, me llamo Sofía, mucho gusto. Soy una oficial médica desde hace ya casi una década, y aunque sabía en lo que me estaba metiendo, puedo decir que aunque la batalla que se libra en el pabellón médico es muy distinta, creo que en ciertos aspectos es más difícil que la que pelean el resto de los soldados. Me uní al ejército porque mi padre siempre quiso tener un hijo hombre que perteneciera a la milicia como él en su juventud, pero en su lugar me tuvo a mí. Y digamos que hubo una época en la que estaba hambrienta por satisfacer los deseos de mi padre y hacerlo sentir orgulloso. Sin embargo, esto fue solo una etapa. El problema es que cuando pasó aquella etapa, yo ya era parte del ejército. Afortunadamente, ser una oficial médica me llamó lo suficientemente la atención como para prepararme en esa área, y puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Es de hecho lo que me encanta hacer. Sin embargo, hubo un despliegue que casi me hace volverme loca. Tuvimos que poner el hospital de campaña en las montañas para asegurarnos de que el enemigo no llegara a atacarnos, y si lo llegaba a hacer, poder montar una defensa adecuada. La cantidad de heridos que llegaban a diario era de no creer. Jamás había estado tan atareada en mi vida, pero no me servía de nada quejarme, sino que debía hacer lo mejor posible. Las operaciones no paraban. Terminaba una e inmediatamente tenía que hacer otra. El cansancio y el estrés que acumulé los primeros 3 días no es algo que yo recomiende. Sin embargo, hubo un día en el que pude descansar de esa insana cantidad de operaciones y dedicarme a revisar el estado de cada uno de los pacientes. Algo que me parecía extraño es que todos y cada uno de ellos aseguraban escuchar una voz que los estaba llamando. Inicialmente pensé que se trataba de algún delirio de inconsciencia, o que podía tratarse de algo que escuchaban las personas que estaban cercanas a la muerte. La verdad no lo sé, pero unas noches después de ser consciente de aquello, y que cada vez más soldados aseguraban escuchar esa voz, yo también fui capaz de escucharla, o al menos eso es lo que creo. La escuché mientras estaba en un momento de descanso nocturno. Yo ya no estaba de turno e iba a dormir un poco para descansar, cuando de repente escuché un suave eco. Estaba diciendo nombres de soldados que estaban en el pabellón médico y que ya estábamos seguros de que no podían volver al campo de batalla. Me sentí un poco preocupada, pero el cansancio que mi cuerpo acumuló era más, por lo cual simplemente me acosté a dormir hasta el inicio de mi turno. Cuando fui a revisar el estado de los pacientes, puse especial atención en los nombres que escuché antes de dormir. Para mi sorpresa, 3 de ellos habían desaparecido, y nadie además de mí lo había notado.
En cuanto di el aviso, empezaron a buscarlos por todas partes, pero no aparecían. Y digamos que las siguientes horas fueron aún más tensionantes, pues tuvimos que aumentar la seguridad en el pabellón médico. Pasó todo un día, y ellos no aparecían por ninguna parte. Y vaya sorpresa la que me llevé cuando me di cuenta a la siguiente noche, que volví a escuchar la voz con otra tanda de nombres completamente nuevos. Esa noche no pude dormir sino unas 2 horas, quizás menos, pero el asunto es que en cuanto me desperté, me di cuenta que aquellos soldados de los que había escuchado sus nombres unas horas atrás, bueno, estaban desaparecidos. La comandante del pabellón estaba realmente desesperada, pues nunca había pasado algo así. Nadie, además de los heridos, había entrado al pabellón, y nadie había salido. ¿Cómo era posible que tantos heridos desaparecieran de repente y no pudieran encontrarse por ninguna parte? Todo se volvió un completo caos. Al final, los heridos sí aparecieron, pero lo hicieron unos días después de todo el escándalo. Sin embargo, no regresaron como nos hubiera gustado. Simplemente aparecieron sobre sus camillas, completamente sin vida. Sí, estaban muertos, lo cual nos puso terriblemente nerviosos. Hice las autopsias de un par de los cadáveres que aparecieron de repente, y no fuimos capaces de saber la causa exacta de sus decesos. Algunas personas podrían argumentar que se debía a la gravedad de las heridas que portaban, pero yo sé muy bien que esas heridas que tenían, y en el estado en el que estaban, no tenían por qué ser mortales para algunos de ellos. La comandante del pabellón incluso pidió que fueran algunos forenses para tener un panorama más detallado, pero ellos, como nosotros, no pudieron concluir cuál era la causa de sus muertes. Simplemente estaban seguros de que no fueron las heridas que tenían. Hasta el día de hoy, sigue siendo todo un misterio lo que en realidad pasó. Y ahora, cada vez que soy desplegada, siempre elevo una oración en la que suplico no volver a escuchar aquella voz, y que si la escucho, mi nombre no esté en aquella lista. Buenas noches a todos. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que viví hace algunos años, una que aún me provoca escalofríos cada vez que la recuerdo. Llevo más de 25 años conduciendo camiones por todo México. Comencé en este oficio cuando tenía apenas 21 años, siguiendo los pasos de mi padre, quien también fue camionero toda su vida. A lo largo de estos años, he visto y vivido muchas cosas en las carreteras, desde accidentes terribles hasta paisajes que quitan el aliento. Pero nada me había preparado para lo que sucedió aquella noche en la Sierra de Durango. Para darles un poco de contexto, soy originario de Torreón, Coahuila. Crecí en una familia humilde pero trabajadora. Mi padre me enseñó el oficio del transporte desde joven, y aunque mi madre prefería que estudiara una carrera, el llamado de las rutas fue más fuerte. A los 25 años ya estaba casado y con un hijo en camino, así que necesitaba un trabajo estable que me permitiera mantener a mi familia. Conducir camiones era lo que mejor sabía hacer, y además, la paga era decente. Durante todos estos años, he recorrido miles de kilómetros por las carreteras mexicanas. He transportado de todo, desde alimentos y mercancías hasta materiales peligrosos. El trabajo puede ser solitario y agotador, pero también tiene sus recompensas. He conocido lugares y personas que de otra forma nunca habría conocido. Sin embargo, también he sido testigo de cosas que prefiero olvidar. Siempre me preguntan si he vivido algo paranormal en las carreteras. Generalmente, evito responder o simplemente digo que no. La verdad es que sí he tenido algunas experiencias extrañas, pero la que voy a contarles hoy es, sin duda, la más impactante. Esto sucedió hace unos 5 años,
Había aceptado una ruta que me llevaría desde Mazatlán, Sinaloa, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Era un recorrido largo y difícil, atravesando la Sierra Madre Occidental. La carga consistía en equipos electrónicos que debían llegar a tiempo para una exposición tecnológica. El cliente pagaba un buen extra por la puntualidad, así que no podía darme el lujo de retrasarme. Salí de Mazatlán temprano en la mañana, con la intención de avanzar lo más posible antes de que anocheciera. El clima estaba agradable y el tráfico fluía sin problemas. Todo iba bien hasta que, al llegar a un tramo de la carretera conocido como el Espinazo del Diablo, comenzó a llover torrencialmente. Este lugar es famoso por sus curvas peligrosas y barrancos profundos, así que la lluvia lo hacía aún más temible. Decidí reducir la velocidad y conducir con extrema precaución. La niebla empezó a cubrir la carretera y la visibilidad se redujo considerablemente. Encendí las luces antiniebla y me concentré en seguir adelante. Pasaron un par de horas y la lluvia no cedía. El cansancio empezaba a hacer mella, pero sabía que debía continuar si quería cumplir con el plazo. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando sucedió lo inesperado. Mientras tomaba una curva cerrada, vi a una mujer parada al costado de la carretera. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche. Al principio pensé que era una ilusión causada por el cansancio y la niebla, pero al acercarme pude verla con mayor claridad. La mujer me hacía señas para que me detuviera. Dudé por un momento. No es común encontrar a alguien en medio de la nada, y menos en esas condiciones climáticas. Pero algo en su mirada me hizo sentir una extraña empatía. Decidí orillar el camión y detenerme unos metros más adelante. Apagué el motor y bajé la ventanilla. La mujer se acercó lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. «Buenas noches», dijo con voz suave. «¿Podría ayudarme? Mi coche se averió más atrás y no tengo señal en el teléfono». Miré hacia atrás, pero la niebla impedía ver más allá de unos pocos metros. «Es peligroso estar aquí a estas horas», le respondí. «Si quiere, puedo llevarla al próximo poblado para que consiga ayuda». Ella asintió agradecida y subió al camión. Noté que estaba empapada, así que le ofrecí una toalla que siempre llevo conmigo. Mientras reiniciaba la marcha, traté de entablar conversación. «¿Cómo es que terminó aquí sola?», le pregunté. «Venía de visitar a unos familiares», respondió. «Mi coche comenzó a fallar y se detuvo por completo. Pensé que podría arreglarlo, pero no tuve suerte». Algo en su tono me pareció extraño, como si estuviera ocultando algo, pero no quise incomodarla, así que dejé el tema. Continuamos en silencio durante varios minutos. La lluvia comenzaba a disminuir, pero la niebla seguía siendo densa. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia extraña en la cabina, como si nos estuvieran observando. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación persistía. Decidí encender la radio para romper el silencio incómodo. Una canción antigua comenzó a sonar, y pensé que tal vez eso aliviaría la tensión. «¿Le gusta la música?», le pregunté. Ella me miró con una leve sonrisa. «Hace mucho que no escucho esta canción», dijo. «Me trae muchos recuerdos». Asentí y volví mi atención al camino. Fue entonces cuando noté que su vestido ya no estaba mojado. Estaba seco, como si nunca hubiera estado bajo la lluvia. Además, el ambiente en la cabina se sentía más frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Empecé a sentirme inquieto. Miré nuevamente hacia ella, y sus ojos parecían perderse en la distancia. «¿Se encuentra bien?», le pregunté. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. «A veces, las apariencias engañan», respondió en un tono casi susurrante. Antes de que pudiera decir algo más, la radio comenzó a emitir estática. Intenté ajustar la sintonía, pero no conseguí nada. De pronto, las luces del tablero parpadearon y el motor empezó a fallar.
«Esto no puede estar pasando», murmuré mientras intentaba mantener el control del vehículo. El camión se detuvo por completo en medio de la carretera. La oscuridad nos envolvió, solo interrumpida por el tenue resplandor de las luces de emergencia que alcancé a encender. «Debe ser un fallo eléctrico», dije, intentando sonar tranquilo. La mujer no respondió. Su silencio se hacía cada vez más inquietante. Decidí bajar para revisar el motor y ver si podía solucionar el problema. «Espere aquí, volveré en un momento», le indiqué. Al salir, la niebla era más espesa que nunca. Abrí el capó y utilicé una linterna para inspeccionar el motor. Todo parecía estar en orden, pero el camión no arrancaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera caminando entre la maleza. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, sin obtener respuesta. Regresé a la cabina y encontré el asiento del copiloto vacío. La mujer había desaparecido. «Señora, ¿dónde está?», exclamé mirando a mi alrededor. La puerta del camión estaba cerrada y no había señales de que hubiera bajado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De pronto, la linterna comenzó a parpadear hasta apagarse por completo. La oscuridad era total. Sentí que algo se acercaba. Podía escuchar una respiración pesada y el crujir de las ramas bajo unos pasos lentos. Intenté entrar al camión, pero la puerta no se abría. Golpeé el cristal desesperado. En ese instante, una figura emergió de la niebla. Era la mujer, pero su aspecto había cambiado. Su rostro mostraba una expresión siniestra y sus ojos brillaban con una luz antinatural. «¿Quién es usted?», grité dando pasos hacia atrás. Ella levantó una mano y señaló hacia mí. «No debiste detenerte», susurró, aunque sus labios no se movían. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en el lugar. La mujer comenzó a acercarse, y su figura se transformaba lentamente. Su cabello se volvió más largo y enmarañado. Sus uñas crecieron hasta convertirse en garras, y una sonrisa malévola apareció en su rostro. «Déjeme en paz», grité con todas mis fuerzas. En ese momento, recordé algo que mi abuela me contaba cuando era niño. Historias sobre brujas que habitaban en los bosques y se aparecían a los viajeros solitarios. Decían que podían adoptar la forma de una mujer hermosa para engañar a sus víctimas. Con el poco valor que me quedaba, cerré los ojos y comencé a rezar. Recité oraciones que había olvidado hace años, esperando que sirvieran de algo. Sentí un viento helado que me rodeaba, y los susurros de la mujer se hicieron más intensos. De repente, todo quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente y me encontré solo en medio de la carretera. La niebla comenzaba a disiparse, y el motor del camión volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. Sin perder tiempo, subí al camión y aceleré. No miré hacia atrás en ningún momento. Conduje sin detenerme hasta llegar al próximo poblado. Al llegar, estacioné frente a una tienda y bajé para tomar un poco de aire fresco. Mi corazón aún latía con fuerza. Un anciano que estaba sentado cerca se me acercó. «Parece que vio usted un fantasma, joven», dijo con una sonrisa comprensiva. Lo miré sorprendido. «No lo va a creer, pero creo que así fue», respondí. El anciano asintió lentamente. No sería el primero. Por estos rumbos cuentan historias de una bruja que se aparece en la carretera para engañar a los viajeros. Dicen que adopta diferentes formas, pero siempre busca lo mismo. «¿Y qué es eso?», pregunté intrigado. «Quiere compañía. Está condenada a vagar eternamente y busca almas solitarias para llevarlas con ella». Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no contarle más detalles al anciano, pero sus palabras confirmaban mis sospechas. Desde ese día, siempre llevo conmigo un amuleto que me regaló mi abuela, un pequeño crucifijo de madera. No sé si tiene algún poder, pero me hace sentir más protegido. He vuelto a recorrer esa ruta en varias ocasiones, pero nunca más volví a encontrarme con aquella mujer. Sin embargo, cada vez que paso por allí,
Siento una presencia y acelero el paso. Esta experiencia cambió mi forma de ver la vida. Aprendí a respetar las fuerzas que no entendemos y a ser más precavido. Ahora, cada vez que alguien me pregunta si he visto algo extraño en las carreteras, simplemente sonrío y les digo que hay historias que es mejor no contar. La vida del camionero está llena de desafíos y peligros, pero también de misterios y enseñanzas. Este suceso me mostró que no estamos solos en este mundo y que, a veces, lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. Espero que mi relato les sirva de advertencia. Si alguna vez conducen por el Espinazo del Diablo y ven a una mujer pidiendo ayuda, piénsenlo 2 veces antes de detenerse. No todo es lo que parece, y hay secretos que es mejor dejar en paz. Gracias por escucharme y buenas noches. Hola, mi nombre es Carlos y quiero compartir una experiencia que me sucedió hace unos años. Soy camionero y he recorrido las carreteras de México durante más de 3 décadas. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca y desde joven supe que mi vida estaría ligada a los caminos y al rugir de los motores. Ahora tengo 55 años y aunque he visto y vivido muchas cosas en la carretera, nada me preparó para lo que estoy a punto de relatar. Estuve casado con Mariana durante 25 años. Ella era mi compañera, mi apoyo y el amor de mi vida. Tuvimos 2 hijos, Alejandro y Sofía, quienes ya son adultos y han formado sus propias familias. Mariana y yo planeábamos disfrutar de nuestra vejez juntos, quizás viajar y conocer lugares que siempre quisimos visitar. Sin embargo, hace 3 años, Mariana enfermó repentinamente. Le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que, a pesar de todos los esfuerzos médicos, se la llevó en menos de 6 meses. Su partida dejó un vacío inmenso en mi vida. Después de su muerte, me sumí en el trabajo para intentar mitigar el dolor. Mis hijos me apoyaron mucho, pero ellos tenían sus propias vidas y no quería ser una carga. Así que volví a las rutas, recorriendo kilómetros y kilómetros, tratando de encontrar en el camino alguna paz. Pero la soledad de la cabina del camión a veces hacía que los recuerdos fueran aún más intensos. Una noche, mientras descansaba en una parada de camiones en las afueras de Puebla, recibí una llamada de mi viejo amigo Jorge. Él también es camionero y habíamos compartido muchas rutas en el pasado. Me contó que necesitaba ayuda para entregar una carga urgente al norte del país y que le vendría bien mi compañía. Agradecido por la oportunidad de distraerme, acepté sin dudar. Al día siguiente nos encontramos y comenzamos el trayecto. Las primeras horas transcurrieron sin novedad, charlando y recordando anécdotas de años anteriores. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente cambió. El cielo se cubrió de nubes oscuras y una niebla espesa comenzó a envolver la carretera. Jorge y yo nos mantuvimos en silencio, concentrados en el camino. La niebla se hacía más densa y la visibilidad era mínima. De repente, en medio de la carretera, apareció un perro negro de gran tamaño. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y parecía mirarnos fijamente. Frené bruscamente para no atropellarlo, y el camión derrapó ligeramente. Cuando nos detuvimos, el perro ya no estaba. Miré a Jorge, y su rostro estaba pálido. ¿Viste eso?, le pregunté. Él asintió, incapaz de pronunciar palabra. Intenté calmarme y atribuí lo visto a una ilusión causada por el cansancio y la niebla. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se sentía pesado. A los pocos kilómetros comenzamos a notar luces intermitentes y el destello de sirenas. La carretera estaba parcialmente bloqueada y nos dimos cuenta de que había ocurrido un accidente. Descendimos del camión para ofrecer ayuda. Lo que vimos nos dejó helados. Un autobús de pasajeros había caído por un barranco, dejando un rastro de destrucción. Los equipos de rescate trabajaban frenéticamente, pero era evidente que había pocas esperanzas. Los cuerpos de las víctimas eran sacados uno a uno, y el llanto de los sobrevivientes resonaba en la noche. Mientras observábamos la escena, algo llamó mi atención. En la ladera del barranco, entre los árboles, distinguí una figura oscura.
Al principio pensé que era una sombra, pero luego noté que tenía forma humanoide, aunque distorsionada. Sus extremidades eran alargadas y su rostro carecía de facciones definidas. Sentí un terror indescriptible. La figura parecía observarme directamente y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. ¿Lo ves?, susurró Jorge a mi lado. Asentí sin poder articular palabra. La figura elevó una mano y señaló hacia nosotros. En ese momento, las luces de las sirenas parpadearon y al recuperar la iluminación, la figura había desaparecido. ¿Qué era eso?, pregunté. Jorge me miró con ojos llenos de miedo. Hay historias sobre apariciones en estas carreteras, dijo en voz baja. Dicen que son presagios de desgracias. Regresamos al camión y mientras nos alejábamos del lugar, Jorge me contó que muchos camioneros habían visto cosas inexplicables en esas rutas. Me habló de un perro negro que aparece como advertencia y de figuras que se manifiestan en lugares donde han ocurrido tragedias. Las siguientes horas las pasamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Llegamos a nuestro destino al amanecer, entregamos la carga y nos despedimos. Decidí tomar un descanso antes de emprender el regreso, todavía perturbado por lo sucedido. Esa noche, en el hotel donde me hospedaba, tuve un sueño que parecía más real que la propia vigilia. Me encontraba conduciendo por una carretera solitaria, la niebla era densa y apenas podía ver más allá del parabrisas. De repente, el perro negro apareció nuevamente en medio del camino. Esta vez, no pude frenar a tiempo y lo atravesé. Sentí un impacto y el camión se detuvo abruptamente. Bajé para verificar lo sucedido, pero el perro no estaba. En cambio, frente a mí, apareció Mariana. Estaba como la recordaba, con su sonrisa cálida y sus ojos brillantes. «Carlos», me dijo suavemente. «¿Mariana? ¿Qué haces aquí?», pregunté, confundido y emocionado. «He venido a decirte que debes tener cuidado. Hay cosas que no comprendes que pueden hacerte daño». Antes de que pudiera responder, el perro negro apareció a su lado. Sus ojos rojos me miraban fijamente. «Debes dejar ir el pasado y seguir adelante», continuó Mariana. «No permitas que el dolor te consuma». Extendió su mano hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarla, desperté sobresaltado. El corazón me latía con fuerza y el sudor empapaba mi frente. Miré alrededor y reconocí la habitación del hotel. Todo había sido un sueño, pero se sintió tan real que aún podía escuchar la voz de Mariana resonando en mis oídos. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en el sueño. Decidí visitar a una vieja amiga de la familia, doña Rosa, una curandera conocida en el pueblo. Le conté lo sucedido y ella me miró con preocupación. «Los sueños son ventanas al alma, Carlos. Mariana intenta comunicarse contigo. Debes escucharla». Me entregó un amuleto y me recomendó realizar una limpia. Aunque escéptico, acepté por respeto y porque, en el fondo, necesitaba sentir que hacía algo al respecto. Una noche tuve un sueño. Regresé a las rutas, esta vez solo. Los primeros días transcurrieron sin novedades. Sin embargo, una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, volví a sentir aquella extraña sensación. El amuleto de doña Rosa comenzó a calentarse en mi bolsillo y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la radio del camión se encendió por sí sola y la voz de Mariana salió por los altavoces. «Carlos, detente», decía. Obedeciendo instintivamente, frené el camión. Justo en ese instante, un vehículo apareció de la nada cruzando la intersección frente a mí. Si no hubiera frenado, el choque habría sido inevitable. Respiré profundamente, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Agradecí en silencio y comprendí que, de alguna manera, Mariana seguía cuidando de mí. Desde entonces, no volví a ver al perro negro ni a tener sueños con Mariana. Compartí mi experiencia con Jorge y con mis hijos. Decidí tomar un descanso de las rutas y dedicarme a otras actividades. Abrí un pequeño taller mecánico en el pueblo, donde ayudo a otros camioneros y paso más tiempo con mi familia. Aunque todavía extraño a Mariana,
siento que he encontrado una forma de honrar su memoria sin dejar que el dolor me consuma. A veces, en las noches estrelladas, salgo al porche y siento su presencia, como una brisa suave que acaricia mi rostro. No sé si lo que viví fue real o producto de mi mente, pero aprendí que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Las carreteras guardan historias y misterios que a veces se cruzan en nuestro camino para enseñarnos algo. Esta es mi historia. La comparto con la esperanza de que quienes la lean puedan encontrar algún significado o simplemente recordar que, en el camino de la vida, siempre hay luces y sombras, y que depende de nosotros cómo enfrentarlas. Hola, mi nombre es Antonio, y quiero compartir una experiencia que viví hace algunos años. Fui militar durante 2 décadas, sirviendo en distintas misiones alrededor del mundo. Nací en una pequeña ciudad en el norte de España, y desde joven supe que mi destino estaba ligado al servicio de mi país. Ahora, con 50 años y retirado de las Fuerzas Armadas, pensaba que ya nada podría sorprenderme. Sin embargo, lo que estoy a punto de relatar cambió mi perspectiva para siempre. Después de dejar el ejército, decidí mudarme a una casa en el campo, buscando tranquilidad y alejarme del bullicio de la ciudad. La propiedad estaba rodeada de bosques y montañas, un lugar perfecto para encontrar paz. Me dediqué a la escritura, intentando plasmar en papel las historias y experiencias acumuladas durante mis años de servicio. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano a mi hogar, encontré una antigua cabaña que no recordaba haber visto antes. La estructura parecía abandonada, con madera envejecida y ventanas rotas. La curiosidad me ganó, y decidí acercarme para investigar. Al entrar, el aire estaba frío y pesado. Había muebles cubiertos de polvo y objetos antiguos dispersos por el lugar. En una de las habitaciones descubrí un baúl cerrado con un candado oxidado. Utilizando una herramienta que llevaba conmigo, logré abrirlo. En su interior había un diario de cuero envejecido y algunas fotografías en blanco y negro. Al examinar las imágenes, reconocí el rostro de un hombre que parecía familiar, aunque no podía precisar de dónde. Comencé a leer el diario. Pertenecía a un hombre llamado Miguel, quien había vivido en esa cabaña durante la década de 1940. Sus escritos detallaban investigaciones sobre fenómenos extraños en la zona, desapariciones de animales, luces en el cielo y sonidos inexplicables en el bosque. Cuanto más leía, más inquietud sentía. Las últimas entradas hablaban de una presencia que lo acechaba, algo que describía como una sombra con ojos brillantes. Esa noche, de regreso en mi casa, no pude dejar de pensar en el diario. Decidí investigar más al respecto, buscando registros o historias locales que pudieran arrojar luz sobre Miguel y sus experiencias. Visité la biblioteca del pueblo y hablé con algunos ancianos, pero nadie parecía recordar a ese hombre o conocer sobre eventos extraños en el pasado. Los días siguientes comencé a experimentar situaciones inusuales. Por las noches escuchaba ruidos fuera de mi casa, ramas quebrándose, susurros lejanos y pasos alrededor de la propiedad. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar golpes en la puerta principal. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo encontré una de las fotografías que había visto en el baúl. ¿Cómo había llegado hasta allí? Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa para captar cualquier actividad. Revisando las grabaciones, noté que, en varias ocasiones, una figura oscura aparecía brevemente en el borde del bosque, observando hacia mi hogar. Su silueta era humana, pero algo en su forma me provocaba escalofríos. Una noche, mientras revisaba el diario de Miguel, encontré una página que antes no había visto. Estaba casi al final y parecía escrita con prisa. Decía: «Si alguien encuentra esto, tenga cuidado. La sombra se alimenta del miedo y no descansará hasta llevarse a quien ha despertado su atención». Al leer esas palabras, sentí un frío recorrer mi espalda. Decidí que era suficiente. Preparé mis cosas con la intención de marcharme al día siguiente. Sin embargo, esa última noche fue la más aterradora. Alrededor de la medianoche, las luces de la casa comenzaron a parpadear.
Los sonidos en el exterior se intensificaron y una niebla espesa rodeó la propiedad. Escuché pasos pesados en el techo y golpes en las ventanas. Armado con mi viejo revólver, salí al porche decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera acosando. La figura oscura emergió de entre los árboles, acercándose lentamente. Sus ojos brillaban con una luz intensa y su presencia era abrumadora. Intenté disparar, pero el arma no funcionó. La sombra se detuvo a pocos metros de mí y extendió una mano. En ese instante, todos los sonidos cesaron y el tiempo pareció detenerse. Sentí una presión intensa en el pecho, como si un peso invisible me aplastara. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, incapaz de moverme. La figura me observaba fijamente y una oleada de emociones inundó mi mente. Miedo, angustia, desesperación. La sombra comenzó a desvanecerse lentamente, fusionándose con la niebla que la rodeaba. A medida que desaparecía, la presión en mi pecho disminuyó. Finalmente, el entorno recuperó su normalidad. Los sonidos del bosque regresaron y la niebla se disipó. Me levanté con dificultad y regresé al interior de la casa, agotado y confundido. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo de la sala. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero al levantarme, noté una marca en mi brazo, una especie de símbolo que no reconocía. Decidí marcharme de inmediato, dejando atrás la casa y el bosque. Regresé a la ciudad y busqué ayuda profesional para entender lo que me había ocurrido. Los médicos no encontraron explicación para la marca en mi brazo y psicológicamente estaba afectado por el estrés. Con el tiempo, la marca desapareció, pero las experiencias vividas quedaron grabadas en mi memoria. He compartido mi historia con la esperanza de advertir a otros sobre los misterios que aún existen en lugares recónditos. A veces, la curiosidad puede llevarnos por caminos peligrosos. Aunque he intentado retomar una vida normal, siempre llevo conmigo la sensación de que aquella sombra sigue observándome desde la distancia, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. No sé si lo que enfrenté fue real o una manifestación de mi mente perturbada por años de servicio y estrés acumulado, pero aprendí que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que es mejor dejarlas en paz. Ahora, cada vez que veo un bosque o una sombra alargada, recuerdo esa experiencia y procuro mantenerme alejado, respetando los secretos que la naturaleza oculta. Esta es mi historia. La comparto con la esperanza de que sirva de advertencia y reflexión. Hay cosas que es mejor no despertar, misterios que deben permanecer ocultos y caminos que es preferible no recorrer. La vida nos presenta suficientes desafíos sin necesidad de buscar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras manos pueden tocar. Llevaba varios años trabajando como trailero, recorriendo las largas y solitarias carreteras de Canadá. Mi vida transcurría entre el asfalto y los interminables bosques que flanqueaban los caminos. Nunca había experimentado nada fuera de lo común, hasta que una noche todo cambió de forma drástica y aterradora. Todo comenzó en una ruta que había transitado decenas de veces. Era una noche fría de invierno y la nieve comenzaba a acumularse en los bordes de la carretera. Había recogido una carga en Vancouver y me dirigía hacia Toronto. El clima era adverso, pero nada que no hubiera enfrentado antes. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando, de repente, mis faros iluminaron una figura gigantesca en medio de la carretera. Frené bruscamente, haciendo que el camión derrapara ligeramente. La figura parecía un enorme ser cubierto de pelo, con ojos brillantes que reflejaban la luz de los faros. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender qué estaba viendo. La criatura se quedó allí, inmóvil, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca había creído en leyendas ni en criaturas míticas, pero lo que tenía delante parecía sacado de las historias de pie grande que a veces escuchaba en los bares de carretera. Intenté rodearlo, pero cada vez que movía el camión, la criatura daba un paso en esa dirección, bloqueando mi avance. El miedo se apoderó de mí. Decidí tocar la bocina para ahuyentarlo, pero el sonido pareció enfurecerlo.
Empezó a golpear el frente del camión con una fuerza descomunal, abollando el metal como si fuera papel. En un acto de desesperación, metí marcha atrás intentando alejarme, pero el camino estaba resbaladizo por la nieve y el camión comenzó a patinar. Perdí el control y el vehículo se salió de la carretera, precipitándose hacia un desnivel. Lo último que recuerdo es el sonido ensordecedor del metal contra los árboles y luego la oscuridad. Desperté aturdido, atrapado entre los restos del camión. El olor a combustible y la nieve que caía sobre mi rostro me hicieron volver en sí. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Intenté moverme, pero estaba atrapado. Escuché voces a lo lejos y pensé que el rescate había llegado. Sin embargo, lo que vi me dejó helado. No eran rescatistas, sino otros vehículos que habían chocado en cadena por mi accidente. Había coches volcados, humo y personas heridas. Gritos de dolor y desesperación llenaban el aire. Sentí una punzada de culpa al ver el caos que se había desatado. Finalmente, los servicios de emergencia llegaron. Me sacaron de entre los escombros y me llevaron al hospital. Allí me informaron que varias personas habían perdido la vida en el accidente. Mi mundo se vino abajo. Intenté explicar lo que había sucedido, cómo una criatura había aparecido en medio de la carretera y provocado todo, pero nadie me creyó. La policía me interrogó durante horas. Mi historia les parecía una excusa absurda para ocultar mi supuesta imprudencia al volante. Hicieron pruebas para ver si estaba bajo los efectos del alcohol o drogas, pero todas dieron negativo. Aún así, las evidencias apuntaban a que yo había sido el responsable. Fui llevado a juicio. Mi abogado intentó argumentar que había sido un accidente provocado por un animal en la carretera, pero sin pruebas ni testimonios que respaldaran mi historia, el juez no mostró clemencia. Las familias de las víctimas exigían justicia, y yo me convertí en el chivo expiatorio de una tragedia que no había provocado intencionalmente. Hoy estoy condenado a pasar años en una cárcel, cargando con el peso de vidas perdidas y el estigma de ser un asesino. Cada noche, en mi celda, revivo aquel momento. Me pregunto si realmente vi lo que creo haber visto, o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero entonces, en el silencio de la noche, escucho un susurro, un gruñido lejano que me hace pensar que esa criatura sigue ahí fuera. Nadie me creyó, ni siquiera mi propia familia. Mis compañeros de trabajo me dieron la espalda, y mi nombre apareció en todos los medios como el responsable de una de las peores tragedias en carretera de los últimos años. He escrito cartas y relatado mi historia una y otra vez, pero siempre recibo la misma mirada de incredulidad. A veces, otros presos se burlan de mí. Me llaman el loco del pie grande y cuentan historias exageradas sobre mí para entretenerse. Pero yo sé lo que vi. Esa criatura estaba allí y por alguna razón me eligió a mí para desencadenar ese horror. He intentado encontrar información desde la cárcel. Le he pedido a mi abogado que investigue si hay reportes similares en esa zona, pero siempre me dice que debo concentrarme en mi apelación y en mostrar arrepentimiento para reducir mi condena. ¿Cómo puedo mostrar arrepentimiento por algo que no causé? Las noches son las peores. Los sueños me atormentan. Veo a las víctimas, sus rostros, sus ojos vacíos mirándome, reclamándome justicia. Y detrás de ellos siempre aparece la silueta de esa criatura, observándome desde las sombras, como disfrutando de mi sufrimiento. He llegado a pensar que tal vez esto es una especie de castigo. Quizás en mis años en la carretera hice algo para merecer esto. Pero por más que repaso mi vida, no encuentro nada que justifique tal condena. Un día recibí la visita de un anciano indígena. Dijo que había escuchado mi historia y que quería hablar conmigo. Al principio, las autoridades no querían permitirle el acceso, pero finalmente lo dejaron pasar. Se sentó frente a mí. Sus ojos mostraban una sabiduría y una tristeza profundas. «¿Has visto al Sasquatch?», me dijo en voz baja. Me sorprendió escuchar esa palabra. No muchos lo han visto y vivido para contarlo. Le relaté todo lo que había sucedido. Él asintió, como si ya conociera cada detalle. Me habló de leyendas ancestrales,
de espíritus protectores del bosque que a veces castigan a quienes no respetan la naturaleza. Le aseguré que siempre había sido respetuoso, que nunca había dañado intencionalmente el entorno. «Quizás no eres tú, sino lo que representas», respondió. «La carretera atraviesa territorios sagrados. El ruido, la contaminación, todo eso altera el equilibrio». Le pedí ayuda. Le supliqué que me dijera cómo podía solucionar esto, cómo podía limpiar mi nombre y hacer que la verdad saliera a la luz. «No es sencillo», dijo. «Estos seres no se rigen por nuestras leyes, pero puedo realizar un ritual para intentar apaciguarlos. No puedo prometer nada, pero es un comienzo». Después de esa visita, sentí una pequeña esperanza. Sin embargo, los días pasaron y nada cambió. Mi apelación fue rechazada y mi condena se mantuvo. Comencé a pensar que tal vez nunca saldría de aquí. Una noche, mientras todos dormían, tuve un sueño inquietante. Escuché un murmullo en mi celda. Abrí los ojos dentro del sueño y allí, en la penumbra, vi aquellos ojos brillantes que me observaban desde el rincón. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? La criatura avanzó hacia mí, pero esta vez no sentí miedo, sino resignación. «¿Qué quieres de mí?», susurré. Entonces escuché una voz en mi mente, profunda y antigua. «La verdad debe ser conocida», dijo. «No busco tu destrucción, sino que seas el mensajero». Desperté sobresaltado, con el sudor frío recorriendo mi frente. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir la presencia de la criatura en la habitación. Me pregunté si aquel mensaje onírico significaba algo más, si quizás era una señal de que la verdad finalmente saldría a la luz. Al amanecer, desperté con la sensación de que algo había cambiado. Durante el desayuno, las noticias en la televisión mostraban imágenes de cámaras de seguridad en la carretera donde había ocurrido el accidente. Sorprendentemente, se veía una figura enorme cruzando la vía justo antes del choque. Los presentadores hablaban de un posible montaje, pero las autoridades confirmaban la autenticidad del video. Mi abogado vino corriendo a verme. «Esto cambia todo», exclamó emocionado. «Con esta evidencia podemos reabrir el caso». La noticia se difundió rápidamente. Las familias de las víctimas exigían explicaciones. La prensa no hablaba de otra cosa. Algunos seguían escépticos, pero otros empezaron a creer que quizás mi historia no era tan descabellada. Finalmente, después de varias semanas, mi caso fue revisado. El juez consideró la nueva evidencia y decidió anular mi condena. Fui liberado, pero mi vida ya nunca sería la misma. Al salir de la cárcel, el anciano indígena me esperaba. «La verdad siempre encuentra su camino», me dijo. Le agradecí por su ayuda, aunque aún no comprendía del todo lo que había sucedido. Regresé a las carreteras, pero esta vez con una nueva misión: compartir mi historia, advertir a otros conductores y, sobre todo, mostrar respeto por los misterios que habitan en los rincones más profundos de nuestro mundo. Ahora sé que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, que las leyendas y mitos pueden tener raíces en la realidad, y que, a veces, somos simples peones en juegos de fuerzas que no alcanzamos a entender. Cada vez que paso por aquel tramo de carretera, reduzco la velocidad y observo el bosque. Siento una presencia, pero ya no es amenazante. Es como un recordatorio de que cohabitamos este mundo con otras entidades y que debemos aprender a respetarlas. Mi historia ha servido para que muchos abran los ojos. Se han realizado estudios en la zona y aunque no se ha encontrado evidencia concluyente, el gobierno ha decidido desviar la carretera para evitar cruzar por territorios considerados sagrados por las comunidades indígenas. A pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas, siento que de alguna manera se ha logrado un equilibrio. Las familias de las víctimas nunca recuperarán a sus seres queridos, y eso es algo que siempre llevaré en mi conciencia. Pero espero que, al compartir mi experiencia, pueda evitar que algo así vuelva a suceder. La vida continúa, y aunque las cicatrices permanecen, he aprendido a vivir con ellas.
Sigo recorriendo las carreteras, pero con una nueva perspectiva. Y cada noche, antes de dormir, miro al horizonte y susurro una oración de agradecimiento, esperando que, donde sea que estén, aquellos ojos brillantes encuentren paz.